El rodeo no es solo un deporte, es una forma de vida. Cada vez que un jinete cruza la puerta del corral, no solo se enfrenta a un toro de casi 1 tonelada, también se enfrenta a sus propios miedos, a su historia, a sus heridas. Hoy no vamos a hablar de los puntajes más altos, ni de los toros más salvajes. Hoy vamos a revivir los momentos más emotivos de la historia del rodeo. Aquellos que nos hicieron llorar, que nos pusieron la piel de gallina y que nos recordaron que detrás de cada sombrero hay un corazón latiendo con fuerza. Antes de arrancar con el top, te pedimos algo muy importante. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja tu like y contanos en los comentarios cuál de estos momentos te llegó más al corazón. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Ahora sí, comencemos. Top 10 de Mason Lowe, la tragedia del silencio. De la gloria al luto en un segundo. Mason Lowe, un joven de 25 años, jamás imaginó que esa noche en Denver sería su última monta. Durante una competencia, el toro cayó con todo su peso sobre su pecho. El golpe fue devastador. Aunque fue trasladado de inmediato, no logró sobrevivir a sus heridas. Esa noche, el mundo del rodeo perdió a uno de sus jinetes más prometedores. Y lo más desgarrador llegó después. En el siguiente evento, su corral quedó vacío, con un foco iluminando el lugar donde debería estar. El silencio en la arena lo dijo todo. No hacía falta una palabra. Todos sabían lo que significaba. La imagen del corral sin jinete, la multitud en pie y la emoción contenida en cada rostro marcaron un antes y un después. Mason era un profesional muy querido por la comunidad de rodeo, y su pérdida tocó profundamente a todos, desde sus compañeros hasta los aficionados. A pesar del dolor, el deporte continuó, como siempre lo hace, pero con el corazón apretado, y con su nombre grabado para siempre en la memoria colectiva. Este trágico momento no solo fue un golpe para el circuito, sino un recordatorio brutal de los riesgos que se asumen cada vez que un jinete entra al ruedo. En honor a Mason, muchos jinetes comenzaron a hablar abiertamente sobre la seguridad y la importancia del equipo de protección. Mason no murió en vano. Su historia sigue viva en cada monta, en cada aplauso, en cada homenaje silencioso que ocurre detrás de las puertas del corral. Top 9 de Kayke Pacheco. El título bajo dolor. Kayke Pacheco lo dejó todo en la arena, incluso su rodilla. En 2018 se coronó campeón mundial montando con un ligamento desgarrado. Su MCL estaba prácticamente destruido, pero ni el dolor, ni el riesgo, ni las críticas pudieron detenerlo. No pidió compasión, no hizo drama, solo subió al toro y cumplió. La multitud estalló cuando logró cubrir los 8 segundos, y aún más cuando se anunció su título mundial. Era su momento. Lo había ganado con puro coraje y determinación. La imagen de Kayke trepando la valla después de su monta final, con el cuerpo al límite, fue uno de los actos de resistencia más inspiradores que se recuerden. Detrás del aplomo brasileño había semanas de incertidumbre médica, hielo, tratamientos y la amenaza constante de una lesión irreversible. Pero en vez de rendirse, decidió hacer historia, y lo logró. Su humildad al recibir el premio contrastaba con el dolor que ocultaba bajo los pantalones vaqueros. Kayke no solo ganó un trofeo, ganó el respeto eterno de todos. En un deporte donde los jinetes a veces se retiran a la fuerza por lesiones menos graves, él eligió luchar hasta el final. Su historia demuestra que la grandeza no siempre se ve en la puntuación más alta, sino en el sacrificio silencioso que pocos conocen y que, sin embargo, define a los verdaderos campeones. Top 8. Chris Shivers, un adiós legendario. Chris Shivers no necesitaba una última gran monta para ser recordado. Su despedida no fue perfecta. Durante su última aparición, el toro lo sacó de inmediato y lo arrastró por la arena. Pero eso no importó. Cuando se levantó, se quitó el sombrero, lo alzó hacia el público y recibió una ovación que no fue por ese último intento, sino por todo lo que representó a lo largo de su carrera. Esa fue la señal de que un gigante del rodeo se estaba despidiendo para siempre. La multitud lo sabía y él también. Conocido por su estilo explosivo
y su capacidad para dominar incluso a los toros más salvajes, Shivers ayudó a transformar el rodeo en un espectáculo profesional y global. Su trayectoria inspiró a generaciones de jinetes que crecieron viéndolo. Por eso, cuando se retiró, no fue simplemente el cierre de una carrera, fue el cierre de una era. A pesar de que su última monta no fue la que soñó, la emoción del momento estuvo a la altura de todo lo que había entregado. Chris se marchó de pie, con la cabeza alta y el respeto de todos. Fue un adiós sin dramatismo, sin lágrimas forzadas, pero cargado de historia y sentimiento. A veces, las verdaderas leyendas no necesitan palabras. Basta con un gesto, una reverencia al público y un silencio que dice más que cualquier celebración. Chris Shivers se retiró sabiendo que su nombre está escrito con letras de oro en el corazón del rodeo. Top 7. José Vítor Leme. Perfección en medio del dolor. José Vítor Leme rompió los límites en 2021. No solo ganó su segundo título mundial consecutivo, lo hizo arrastrando lesiones, presiones y expectativas imposibles. En ese campeonato, logró una de las montas más icónicas de todos los tiempos. 98.75 puntos sobre Whoopa, el toro más temido del momento. Fue la puntuación más alta registrada en la historia. El público rugió. Era el clímax perfecto para un jinete que se superó a sí mismo en cada segundo. José no solo montó bien, montó con una convicción que atravesaba el dolor. Mientras otros habrían descansado o renunciado, él siguió adelante. Cada vez que se subía al toro, era como si estuviera escribiendo una nueva página en el libro de la historia del rodeo. Leme no solo competía, inspiraba. Su actitud humilde, su sonrisa tímida y su entrega absoluta lo convirtieron en un favorito indiscutido. Ese año, el brasileño no solo ganó títulos, ganó corazones. Lo que hizo en esa temporada quedó grabado como uno de los momentos más emocionantes y poderosos del rodeo moderno. Porque no se trató solo de técnica, se trató de carácter, de cómo un hombre puede brillar cuando todo parece estar en contra. José Vítor Leme nos enseñó que la grandeza no solo está en las cifras, sino en el espíritu. Top 6. Sage Kimsey. Montar por un hermano caído. Sage Kimsey enfrentó uno de los desafíos más difíciles de su carrera, no en el toro, sino fuera de él. Días después de perder a un amigo cercano y colega del rodeo, se subió a Dano, uno de los toros más feroces del circuito. Su expresión era serena, casi estoica, pero todos sabían que por dentro llevaba una tormenta. Montó durante los 8 segundos como si el dolor no existiera. Cada movimiento fue un homenaje silencioso. Cada segundo sobre ese toro fue por su amigo. Kimsey logró una de las montas más técnicas y precisas de su trayectoria, pero lo que más conmovió fue lo que había detrás de esa actuación. El valor de subirse al toro en medio del duelo. La fuerza emocional de resistir el miedo, la tristeza y el recuerdo de quien ya no estaba. Al bajarse, su cuerpo estaba golpeado, pero su rostro mostraba algo más profundo: gratitud, respeto y una tristeza enorme contenida con profesionalismo. Montar por alguien que ya no está es uno de los gestos más potentes que puede verse en el rodeo. Sage lo hizo con respeto y temple. Su actuación fue más que un puntaje, fue una carta de amor no escrita, una despedida silenciosa, un "te extraño" transformado en valentía pura. Ese día, Sage no solo montó por él mismo, montó por todos los que alguna vez soñaron, lucharon y cayeron en el rodeo. Top 5. Jess Lockwood, campeón contra todo pronóstico. Jess Lockwood llegó a la temporada 2019 prácticamente destrozado, con una lesión en el tendón de la corva, una clavícula fracturada y una larga lista de críticos diciendo que ya había pasado su mejor momento. Todo indicaba que no lograría ni llegar al final, pero no solo llegó, ganó su segundo campeonato mundial. Con solo 22 años, Jess se convirtió en uno de los jinetes más jóvenes en repetir el título, demostrando que el corazón a veces pesa más que el cuerpo. En su última monta, consiguió 90.12 puntos y al bajarse del toro, las lágrimas le ganaron. Su pecho subía y bajaba con fuerza, estaba agotado. Y allí estaban sus padres, emocionados, abrazándolo entre gritos y aplausos. No fue una victoria cualquiera, fue una hazaña.
Jess venció al dolor, a las dudas y a las voces que decían que ya no lo lograría. Él mismo admitió que no esperaba ese final. Pensó que sería una más, solo quería evitar otra lesión. Pero lo logró. Y esa noche, el mundo del rodeo lo aplaudió como nunca, no por el puntaje, sino por su capacidad de renacer entre los escombros. Fue una historia de redención, de juventud que se niega a ceder, de pasión que no conoce límite. Jess Lockwood no solo ganó un título, ganó una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más resiliente, más inspiradora. Top 4. Silvano Alves. Lágrimas del campeón silencioso. Silvano Alves nunca fue de mostrar emociones. Siempre firme, callado, incluso tras las victorias. Pero en 2014, cuando ganó su tercer campeonato mundial, algo en él se quebró. Mientras la multitud lo ovacionaba y lo alzaban en hombros, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por primera vez, Alves mostró lo que ese título significaba para él: una vida de sacrificios, de lucha silenciosa y de fe inquebrantable. Viniendo de la pobreza en Brasil, sin patrocinadores, sin recursos ni equipo, Silvano llegó al rodeo profesional con nada más que talento puro y una ética de trabajo incansable. Nadie apostaba con él al principio, pero año tras año se fue ganando un lugar con montas impecables y consistencia asombrosa. No necesitaba gritar ni celebrar de forma exagerada. Su forma de hablar era montando con precisión y coraje. Cuando ese tercer título llegó, fue como si todo su camino cobrara sentido. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de verdad. Mostraban los años lejos de casa, los días sin descanso, las caídas que lo formaron. Y en ese momento, el público también lloró con él, porque no hacía falta entender portugués para saber lo que Silvano sentía. Ese fue el día en que el campeón más silencioso del rodeo habló con el corazón. Top 3. Ty Murray. El rey también llora. Ty Murray, conocido como el rey de los Cowboys, fue siempre el prototipo del jinete indestructible. Pero incluso los más duros tienen un límite. Cuando anunció su retiro definitivo, lo hizo con una honestidad que conmovió al mundo del rodeo. No fue por una caída, ni por una lesión puntual. Fue porque, según sus propias palabras, su deseo de seguir ya no era suficiente. Y en este deporte, si no lo deseas con todo el alma, no podés seguir. Durante su discurso de despedida, Murray se quebró. Agradeció a sus compañeros, al público, a los organizadores. No se escondió detrás de su fama. Habló como un hombre que había dado todo y que aceptaba que su tiempo había llegado. Ver a alguien tan fuerte dejarse ver vulnerable fue impactante, porque Ty no solo era un campeón, era una leyenda viviente, y ese día mostró que debajo del sombrero también había un corazón. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su monta de 95.5 puntos sobre Red Wolf. Pero incluso más que la puntuación, fue lo que significó. Fue su esencia en acción, valentía, técnica y pasión. Cuando se fue, no solo se retiró un jinete, se fue un símbolo, y con él, una parte del alma del rodeo. Top 2. J.B. Mauney, el último golpe. J.B. Mauney era el guerrero indestructible del rodeo. Luchó contra toros legendarios como Bushwhacker y Asteroid. Soportó dolores que habrían retirado a cualquiera y siempre regresaba por más. Hasta que un día, en Lewiston, Idaho, cayó mal. Muy mal. Se rompió el cuello y el veredicto médico fue claro. Si volvía a montar, podría morir. Así, sin previo aviso, llegó su retiro. Sin ceremonia, sin última monta, sin despedida frente al público. Lo más desgarrador fue escucharlo contar cómo supo que era el final. Al intentar levantarse, sintió un dolor insoportable en la espalda. Dijo que sintió como si le clavaran un cuchillo ardiente. Cuando los médicos le dijeron que no podía volver, respondió con resignación. Siempre dije que iba a montar hasta que se me caigan las ruedas. Y bueno, se me cayeron. Así, una leyenda se apagó, no por decisión, sino por destino. El toro que le rompió el cuello, Arctic Assassin, fue retirado junto a él. Sus dueños se lo regalaron. Hoy vive en su rancho. Porque ese toro fue el que cerró el ciclo. J.B. no necesitó más títulos para ser respetado.
Era puro corazón, pura entrega. Y aunque no tuvo la despedida que merecía, su nombre estará por siempre en la historia del rodeo como uno de los más valientes de todos. Top 1. Lane Frost, el héroe inmortal. Lane Frost no fue solo un campeón, fue un símbolo de todo lo que significa el rodeo. En 1989, en Cheyenne, hizo una monta limpia, puntuó 85 y bajó del toro como cualquier otro día. Pero entonces, el toro Taking Care of Business lo embistió de costado. El impacto fue brutal, le causó lesiones internas irreparables. No hubo tiempo de reaccionar. Lane murió esa tarde. Tenía solo 25 años. Era joven, talentoso, querido por todos. Su partida sacudió al mundo entero. Lo que pasó después fue aún más profundo. Su muerte obligó a que el rodeo revisara sus normas de seguridad. A partir de su caída, los chalecos protectores comenzaron a ser obligatorios. Ya no era solo un accesorio, era una barrera entre la vida y la muerte. Lane no murió en vano. Su sacrificio salvó vidas. Y hasta el día de hoy, cada jinete que se coloca un chaleco lleva a Lane Frost con él, aunque no lo diga en voz alta. Su legado sigue vivo en Cheyenne, donde se alza una estatua en su honor, y su historia todavía resuena en cada corral, en cada aplauso, en cada nueva generación de jinetes. Porque Lane no solo montaba bien, montaba con alma, y su muerte nos recordó cuán frágil puede ser este deporte, pero también cuán noble. Lane Frost es, y será por siempre, el corazón del rodeo. El rodeo está lleno de emociones fuertes, gloria, dolor, coraje y sobre todo humanidad. Detrás de cada monta hay una historia, y detrás de cada historia hay un hombre que arriesga todo por seguir su pasión. Hoy revivimos algunos de los momentos más emotivos que marcaron para siempre la historia de este deporte. Desde tragedias que cambiaron vidas hasta despedidas que hicieron llorar hasta al público más duro. Porque el rodeo no solo se ve, se siente. Si llegaste hasta acá es porque algo de todo esto te tocó. Tal vez una lágrima, tal vez un nudo en la garganta. Y eso es lo que hace especial a este mundo. La conexión entre quienes montan y quienes miran. Si te gustó este video, no te vayas sin darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Estamos preparando muchos más especiales sobre los héroes del rodeo. Y por supuesto, te leemos en los comentarios. ¿Qué momento fue el más emotivo para vos? ¿Cuál de estas historias te marcó más? Tu opinión vale oro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video y que viva el espíritu del rodeo.